Gloria a Dios, porque podemos venir a la casa del Padre. Quiero que por favor me acompañe a la carta a los Gálatas, capítulo 4. Dice la Escritura: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Tome su lugar, por favor. Entonces, para los que toman apuntes, el título de esta predicación se llama Herederos de Dios. ¿Cómo se llama? Herederos de Dios. Entonces vamos a estar tratando de desglosar cada uno de estos versos. Y el primero, dice que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Aquí la palabra que se usa para niño en griego es nepios, que quiere decir niño pequeño, niño que aún no puede hablar, niño que aún no tiene la capacidad de valerse por sí mismo. Ese término niño ahí se está refiriendo a ello. Ahora, resulta que en los hogares romanos, porque Galacia era una provincia en aquel momento del Imperio Romano, y era muy habitual que cada hogar romano tuviese siervos, tuviese esclavos, y los siervos se distribuían sus labores. Por ejemplo, había un siervo que estaba encargado de las finanzas del hogar, de administrar las cosas del hogar. Había otro que era el encargado de estar a cargo de los empleados, de los demás empleados, de los sirvientes, ¿cierto? Había diferentes siervos encargados de. Dentro de esos había un siervo que se encargaba de cuidar a los niños, a los hijos. ¿Sí? Ahora, dentro de eso, de esas funciones que había ahí, cuando nacía un niño del jefe de la casa, de quien dirigía la casa, este niño era entregado a este siervo. No era sacado de la casa ni nada de eso, estaba dentro de la casa, pero quien se encargaba de la formación, por así decirlo, era este siervo que estaba designado para eso. Y este siervo cogía al hijo de la casa y le colocaba las vestimentas, y el trato que el niño recibía era igual al de los demás niños. Esos niños que también eran hijos, pues, de los demás siervos, de los demás esclavos. ¿Ya? Entonces, por eso está diciendo ahí que aunque el heredero es niño, que mientras que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere ¿de quién? Del esclavo. Son tratados de la misma manera. Era formado por un siervo. Entonces, el versículo 2 dice: sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. O sea, ese curador, ese tutor era el siervo, y por eso el siervo trataba al niño como un siervo, como otro esclavo, siendo que es el dueño de todo, pero como era niño recibía el mismo trato.
Ahora, ¿en qué tiempo es ese? Cuando dice hasta el tiempo señalado por el Padre, significa que el tiempo o en el que el Padre llegaba y reconocía que ya su hijo tenía la capacidad de administrar, que ya tenía la capacidad de tomar decisiones por sí mismo. Entonces el padre era quien permitía ocupar ya la posición a su hijo de hijo, valga la redundancia, mayor. Y resulta que en la cultura romana, cuando el padre decidía ya esto, repito, de sus hijos, ellos celebraban una ceremonia conocida como la toga virilis. Era una ceremonia que realizaban ellos. ¿En qué consistía esta ceremonia? Que el padre llegaba a su hijo y le colocaba una túnica o le colocaba una manta, por así decirlo, algo que lo distinguía al hijo que ya era mayor de edad. Y como era mayor de edad, ya repito, se le podían delegar ciertas responsabilidades, porque era el padre quien lo hacía. No se movía como hoy en nuestra sociedad, que una sociedad a los 18 años sí o sí es mayor de edad. Así a los 18 años ese muchacho no sepa ni lavar los calzoncillos, como dice mi pastor. Así sea un inmaduro, un irresponsable, pero la ley dice que a los 18 años ya es mayor de edad. Y entonces los muchachos a los 18 años se esponjan las narices y dice: usted a mí ya no me puede decir nada, usted a mí ya me tiene que dar antes es mi herencia. En la cultura aquella no era de esa manera. Dice que hasta el tiempo señalado por el padre. Repito, entonces cuando el padre ya determinaba el nivel de madurez de su hijo, entonces ellos hacían esa ceremonia, hacían ese ritual y le colocaba a su hijo esa túnica. ¿Cómo se llamaba el ritual? ¿Alguien que es bueno para el latín? Toga virilis se llamaba ese ritual, en cual ya es el vigor del joven o de la joven, ¿cierto? Ya tenía la capacidad de hacerlo. Eso fue lo que Jesús quiso decir o quiso enseñar cuando les transmitió a sus discípulos la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo volvió a buscar a su papá salió y dice que le colocó nueva vestidura, ¿cierto? Y le colocó el anillo. Y el muchacho quedó con el anillo. El anillo, ¿qué simbolizaba? La autoridad que el padre tenía. Porque el anillo en aquel tiempo era como la firma. Donde colocaban el anillo, palabra de Dios, como decimos nosotros, era el sello, era como la firma hoy. Entonces cuando el padre del hijo pródigo le coloca el anillo y le da la vestimenta, le está dando la posición de ya un hombre responsable al hijo pródigo. Al hijo pródigo. Y usted conoce la historia del hijo pródigo. Pero resulta que el hijo pródigo volvió en sí. Que el hijo pródigo, ya después de haber hecho tantas cosas, maduró. Y entonces para el padre el hecho de que su hijo volvía era garantía de que ya venía maduro, de que ya se le podía colocar la túnica. Era lo que el Señor estaba transmitiendo. Eso es algo extraordinario, poder uno comprender cómo la palabra es armónica, cómo una cosa coincide con la otra. Entonces resulta que podemos nosotros imaginarnos al joven, independientemente ya de la historia del hijo pródigo, sino al muchacho quien es heredero, pero mientras que era niño era tratado como un siervo.
podemos imaginarnos ya a este joven mayor de edad, de aquellos tiempos en el que ya tenía su túnica caminando por las calles, demostrando que ya es confiable para el padre, que ya el padre le delega cosas. Es más, ya sabiendo que el siervo no lo podía seguir tratando como siervo, porque ya pasó a ser hijo mayor, ya pasó a ser heredero. Y no era que este hijo me empezaba a mirar al siervo que lo había formado, que lo había estado tratando por encima del hombro. No, porque el hecho de que él tuviese esa túnica significaba que era un hombre sabio, entendido, humilde, responsable. Entonces no miraba por encima del hombro a aquellos quienes lo afligían, sino que simplemente él ya conservaba su posición. Soy hijo, y no cualquier hijo. Soy hijo mayor, o sea, responsable. Tengo la capacidad de administrar lo que mi padre me delegue. Eso es algo extraordinario, repito. Versículo 3. Dice el apóstol: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Está leyendo ahí conmigo? Dice que éramos niños, que estábamos bajo la esclavitud. Esa esclavitud está hablando bajo los rudimentos del mundo, bajo esa esclavitud de que es que yo tengo que hacer lo que la cultura dice, lo que la tradición dice, porque si yo no lo hago, me dicen charro, empiezan a hacerme bullying, empiezan a sacarme, no empiezan o no siguen invitándome a las diferentes reuniones. Dice entonces que éramos niños, pensábamos de esa manera. Y hay dos cosas ahí que nosotros debemos tener en cuenta. Dios Padre envió a su Hijo bajo las limitaciones de la naturaleza humana y bajo la ley. Ahí lo está diciendo. Dice que estaba, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Significa que el Dios Todopoderoso se hizo carne, se hizo como uno de nosotros, vino y se condicionó a las limitaciones de un ser humano. Un Dios que no lo limitaba el tiempo, el espacio, absolutamente nada. Vino y en el término de nacido de mujer es que ya lo limitaba el tiempo, porque se cansaba, se agotaba, lo limitaba el espacio. Necesito hacer las cosas pronto. Antes, cuando no estaba sujeto bajo este cuerpo, ¿qué afán le corría? Ninguna. Pero una vez está condicionado a este cuerpo, necesita avanzar. Como nosotros necesitamos entender que hoy tenemos 15, mañana 20, cuando nos dimos cuenta 30, cuando acuerda ya 40, y cuando acuerda ya el quinto piso nos está diciendo hola, ¿cierto? Entonces a medida que uno ya empieza a ver que los años como que pasan muy rápido, venga, necesito hacer algo, porque el tiempo no da espera y necesito avanzar. Y el Señor se limitó a eso. Ahora, dice nacido de mujer y nacido bajo la ley. La ley que revela el pecado, pecado que produce la muerte. Jesús se condicionó a eso. ¿Cuándo? En el tiempo señalado, cuando el tiempo Dios ya lo estipuló. Jesucristo no vino a redimir al mundo ni muy temprano ni muy tarde. Llegó justo a tiempo, cuando el mundo y la sociedad estaba lista para
la venida del Mesías. Amén. ¿Con qué propósito vino? El versículo 5 nos abre obviamente el panorama de ello. Y dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces encontramos este doble propósito. El primero, rescatar a los que se encontraban bajo la ley, que nosotros éramos como niños bajo esta ley. Es que la ley, debemos nosotros entender algo, que por más que se practicaba, la ley nunca o no podía o no tenía la capacidad de hacernos hijos. La ley no tenía la capacidad de hacernos hijos. Y entonces dice que vino para redimirnos, a los que hemos creído en Él, a los que estábamos bajo la ley. Vino a quitarnos eso. Segundo, que los que estábamos en esclavitud pudiéramos recibir la adopción como hijos. Repito, la ley no daba la capacidad de darnos la posición de hijos. Por eso Cristo vino a redimirnos, para que tuviésemos la capacidad de ser adoptados, está diciendo la palabra. ¿Sí? ¿Van siguiéndome? Tranquilo que no estamos embolatados. Todo tiene un sentido muy especial. La adopción aquí en este pasaje tiene un significado diferente al que tiene nuestra sociedad contemporánea. O sea, nosotros hablamos de adopción y nos imaginamos a una pareja que por X o Y motivo no tienen hijos, no han podido tener hijos, entonces se dirigen a un orfanato y ven a un niño con ciertas características, se enamoran de este niño, les gusta este niño, hacen el papeleo pertinente y lo adoptan. Y entonces este niño pasa a ser hijo de ellos, adoptado. Pero resulta que de la manera como le está diciendo aquí, no es así. No es de esa manera. Mire, ¿se acuerdan el ejemplo que pusimos allá? O no el ejemplo, comenzando de cuando el papá llegaba y colocaba al hijo y le daba colocaba la túnica. ¿Sí? Esta costumbre romana en tiempos del apóstol Pablo era la de adoptar al propio hijo de una persona. Se hacía ese ejercicio. Miren, en esa ceremonia, ¿cómo se llamaba la ceremonia? Toga virilis. Era la ceremonia en la cual a un hijo de la casa se le daba la posición de hijo mayor, de hijo ya responsable. ¿Cómo se llamaba? Toga virilis. Entonces, en esa ceremonia se adoptaba al hijo mayor de edad en la familia. La palabra adopción corresponde al término griego huiotesia, que significa colocar como hijo. O sea, el padre lo reconocía ante la sociedad como su hijo. Eso es algo bien importante y bien especial, porque el hijo siempre fue hijo. El hijo siempre fue hijo. Pero mientras que era niño, el padre no lo reconocía ante la sociedad como su hijo. ¿Por qué? Porque era inmaduro. Y dentro de la inmadurez podía deshonrar al papá. Podía hacer cosas de las cuales el padre no se sentía orgulloso. Pero ya cuando el padre, no cuando la sociedad lo determinaba, sino cuando el padre a sí mismo lo consideraba, le daba la posición. Ese es el término de adopción, que llegaba y le colocaba ese manto. Y entonces ante la sociedad decía públicamente:
este es mi hijo, es mi heredero. Toda la autoridad que yo tengo la tiene él. ¿Se acuerdan cuando Jesús salió de las aguas? ¿Sí? ¿Sí les suena algo parecido a ello? Al nivel de madurez y de responsabilidad. Entonces debemos entender hoy ustedes y yo, al ser redimidos por Cristo, somos colocados en la familia de Dios como un hijo adulto, mayor de edad, capaz de comprender la verdad de Dios y la posición que tenemos en Cristo. Porque Dios nos la da. Eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Ustedes han sido redimidos, y como han sido redimidos, están siendo coherederos. Para que sean coherederos, o sea, Dios nos ve como hijos mayores, adultos, responsables, con la capacidad de administrar sus riquezas. Yo no sé si me estoy haciendo entender en la predicación, porque miro ojos como, no sé si embolatados o muy atentos, muy concentrados a lo que el Señor nos está enseñando esta noche. Quiero leer primera carta a los Corintios capítulo 2 versículo 9. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces usted puede decir: pastor, y este pasaje de que no ha subido, no ha habido ojo que ve, ni oído que oyó, ni subió al corazón del hombre, ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Porque estamos hablando de adopción y de todo ello. Resulta que este pasaje nos hace entender que la verdad de la palabra de Dios solamente es revelada por el Espíritu Santo. Una persona que no tenga comunión con el Espíritu Santo nunca podrá interpretar la Biblia, nunca, y no puede tener la capacidad de comprender el mensaje de Dios que está registrado en las Escrituras. Repito el versículo, dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre. Póngale cuidado, que no han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por eso cuando usted y yo oramos, ayunamos, pasamos tiempo meditando en la palabra y en comunión con el Espíritu Santo, nosotros podemos llegar a ser una iglesia entendida. Podemos ser una iglesia que comprendemos qué decisión tomar, que cuando vamos a leer la Biblia no quedamos locos y entonces no recibimos el argumento que el que lee la Biblia se vuelve un loco, porque el Espíritu dice ahí que la revela, a nosotros nos lo muestra. Eso es algo extraordinario. Y mire lo que dice Gálatas 4, ya en el versículo 6: y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Mire que Pablo allá a los Corintios le dice: ni ha subido en corazón de hombre. Pero acá a los Gálatas dice: Dios nos envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Hay algo especial aquí que nosotros necesitamos comprender, que el Espíritu Santo de Dios, el Padre, lo ha colocado en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener una relación con Él, no como Dios, sino como Padre, para que nos acerquemos a Él. Mire,
Dice: por cuanto sois hijos. Esta declaración es muy enérgica del apóstol. Cuando él dice ahí: por cuanto sois hijos. Ustedes y yo no somos siervos, no somos bastardos, no somos hijos del diablo. Ustedes y yo somos hijos de Dios. Es algo que debemos tener atesorado en nuestro corazón, iglesia. ¿El hijo pródigo le falló a su papá? Claro que le falló, pero nunca salió del corazón de su papá. Y cuando tuvo la madurez de reconocer que se había equivocado y volver al corazón de su papá, el corazón de su papá, él se dio cuenta que siempre estuvo abierto para él, que nunca lo expulsó, que nunca lo rechazó, que siempre estuvo abierto para recibirlo, esperando su regreso. Mire, esta misma frase que estamos hablando o leyendo en Gálatas 4, también el apóstol la habla en Romanos capítulo 8, versículo 11 en adelante, y dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora ¿en dónde? En vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Pues si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu ¿de qué? De adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mire, iglesia, como vemos la palabra Abba, ese Abba que el apóstol la enseña a los romanos, la enseña a los corintios, la enseña a la iglesia de Galacia. Ese término Abba en el arameo significa papá. Ese papá de tener una relación íntima, profunda con él. Ya no tenemos el espíritu de esclavitud, ya no somos esclavos, sino que hemos recibido esa parte, ese espíritu de adopción, y entendemos lo que es ser adoptados en Cristo. No nos adoptó como un chinito, nos adoptó por el Espíritu como hombres y mujeres con la capacidad de ser herederos en Cristo. O sea, ustedes y yo podemos levantarnos con la seguridad, con la certeza de que en Cristo, por el Espíritu, tenemos la capacidad de recibir las bendiciones de Dios para nosotros. Y no solo de Dios, sino de nuestro Padre. Cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro, Él no dijo: cuando ustedes oren, eleven una oración al Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, al Dios que le dijo al mar: hasta aquí puedes llegar, al Dios que le puso un tapón a los volcanes para que no destruyeran. Esa no fue la indicación que Jesús enseñó. Cuando los apóstoles le dijeron: enséñanos a orar, díganos cómo podemos dirigirnos a Dios, Él se los presentó como Padre. Pero nosotros no hemos comprendido eso, iglesia. Esa parte de que por el Espíritu nosotros podemos tener una relación de hijos, no hijos inmaduros, sino esos hijos de los cuales el Padre se siente orgulloso. El Padre se levanta y dice:
estos son mis hijos a los cuales les delego que poseen la tierra. Nosotros sabemos, somos muy religiosos al repetir versículos y decimos: es que todo lo que pisare la planta de nuestros pies era nuestro, y pisoteamos y hacemos las cosas, pero lo hacemos de una manera religiosa, fanática, ignorante en muchas ocasiones. Pero necesitamos comprender que esta tierra en la cual estamos es una tierra que Dios nos ha entregado, pero que nosotros como hijos mayores necesitamos ser buenos administradores en esta tierra. Los que tenemos esposa, los que tenemos hijos, ser administradores de esa tierra que el Señor nos ha dado, que es nuestra esposa, que es nuestros hijos. No simplemente recibir la herencia, porque repito, el hijo cuando lo hacía con humildad. Cuando ya era presentado ante la sociedad, entendía la responsabilidad que esa situación lo llevaba a comportarse. Entonces, para concluir, el versículo 7 dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Mira, iglesia, Cristo nos dio una posición de hijos delante del Padre y ha colocado en nuestros corazones al Espíritu Santo, esa cobertura, el cual nos revela que somos herederos de Dios por medio de Cristo. Así que nosotros necesitamos tomar ahora la posición que Cristo nos ha dado. Y si para nosotros es duro entender esto, yo le invito a que le pidamos al Espíritu Santo que nos revele esa posición, porque necesitamos entenderla. Nosotros no podemos seguir más siendo herederos, pero viviendo como esclavos. No podemos seguir en esa condición. Si somos herederos, vamos a disfrutar de esa herencia. Pero a veces el pecado, a veces argumentos en nuestra cabeza, a veces errores que hemos cometido, a veces está tan arraigada la cultura de pobreza, de miserableza que se mueve en nuestra tierra, en nuestra sociedad latinoamericana, de mendicidad, porque culturalmente eso está arraigado ahí en nosotros. Eso está arraigado en la misma iglesia. En la iglesia, si alguien habla de finanzas, de recursos materiales, inmediatamente el espíritu religioso viene y dice: no, eso no es de Dios, porque los ricos no heredarán, porque es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino. Entonces no, yo no quiero ser rico. Y eso se metió muy fuerte, está en la sociedad y en el pueblo de Dios. Entonces necesitamos entender, repito, que somos hijos, y como hijos, herederos. Pero hay algo que me encanta ahí, porque es que dice también herederos de Dios. ¿Cuál es nuestra herencia? Dice herederos de Dios. ¿Qué es lo que heredamos? ¿Qué es lo que Cristo nos dio al momento de redimirnos? Dice herederos de Dios. Nos dio un Padre. Nos dio un Padre. Herederos de tener un Padre, porque no teníamos. Y nuestra sociedad sufre demasiado de algo que se llama orfandad. Nosotros, y aquí podemos hacer una encuesta rapidita en las que hay conmigo, y podemos testificar la ausencia de padre que hemos tenido, tanto físicamente, porque hay unos juntamente conmigo que nunca tuvimos la figura de un padre y nunca la hemos tenido, hablándolo naturalmente, y otros que aunque tuvieron o tienen la figura física de un padre,
nunca han sentido el amor de un padre, nunca han sentido el abrazo de un padre, nunca han sentido la seguridad de un padre. Y como ya sabemos, la figura es tan importante, paterna, en una persona, porque el padre es quien genera el carácter, es quien forma el carácter, es el padre. Y en nuestra sociedad sufrimos de eso, sufrimos de la ausencia de un padre. Pero dice que Cristo nos hizo herederos de Dios. Y entonces por el Espíritu a ese Dios le podemos decir: Abba, Padre. Podemos acercarnos confiadamente, no solamente, repito, ante el Dios Todopoderoso, sino ante mi Padre, que es todopoderoso. No ante el dueño del oro y de la plata, sino ante mi Padre, que es el dueño del oro y de la plata. Ante ese Dios que creó aquí, que creó allá, que va delante de nosotros como poderoso gigante, pero como poderoso gigante, con esa misma fuerza, con esa seguridad, quiere que nosotros nos sintamos protegidos, seguros, que aunque caigan 1000 aquí, 10,000 aquí, se vengan y se levanten contra mí ejércitos, nada podrá tocarme, porque hay un Padre que me cubre, que me protege, que me da la seguridad de que todo va a estar bien. Amén. Colóquese sobre sus pies, por favor, porque hay algo, y con esto termino. La actitud del hijo pródigo. Usted ha leído el hijo pródigo, ¿cierto? La parábola. El hijo pródigo, ¿cuál era la actitud al momento de volver? Él dijo: yo voy a volver, pero voy a volver como siervo, como esclavo. Voy a comer allá con la alabanza, no importa, pero yo voy a volver a la casa de mi papá y voy a ir con la intención de ser un siervo, de ser un esclavo más. Pero el padre no lo recibió de esa manera. El padre rechazó el recibir a su hijo como un esclavo, por más que sus actos lo merecieran. El padre lo recibió como su hijo. Esto es grandioso, esto es extraordinario. El que ustedes y yo sepamos, entendamos que tenemos un Padre. Así que esta noche es mi intención orar, y que usted me acompañe a orar para que desaparezca de nosotros ese espíritu de orfandad, esa situación de tener una mentalidad de esclavos, de tener una mentalidad de rechazo, porque el esclavo siempre es rechazado. El esclavo no puede disfrutar de las cosas que hay en la mesa. El esclavo siempre come sobras. El esclavo siempre tiene que esperar. El esclavo siempre es el último. Por eso el Señor decía, y colocando el ejemplo de la fe, dice: cuando el amo llega y le dice al siervo: sírveme, y tú no te puedes ir, y no te puedes ir a comer hasta que yo termine. Es la manera como es tratado un esclavo. Pero ustedes y yo, en Cristo y por el Espíritu Santo, no somos más esclavos, somos herederos. Y yo no sé si a usted no le llena su corazón el hecho de saber que como herencia has recibido un Padre, el tener un Padre que por la cobertura que nos ha dado, que es su Santo Espíritu, nos recibe como hijos mayores, como hijos responsables, como hijos del cual Él se siente orgulloso, se siente cachetón, podríamos decir nosotros.
Entonces vamos a orar. No sé si usted quiere pasar adelante, porque quiero orar y pedirle al Espíritu Santo que nos haga entender esa verdad de que somos hijos, de que ya de una manera definitiva se vaya de nosotros esa orfandad, esa mentalidad de siempre estar mendigando, de siempre estar nosotros con la mano extendida, no con la mano extendida pidiendo a Dios de su presencia y de su Espíritu, sino pidiendo otras clases de cosas que simplemente son vanas, son pasajeras y nada más. Padre, te alabamos y te anhelamos, Señor, esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por la palabra que nos hace entender, algunos recordar que somos hijos y como hijos herederos de ti, Señor, porque tú eres nuestro Padre maravilloso, Dios. Y yo oro esta noche, maravilloso Rey, para que el poder de tu Santo Espíritu a cada uno de nosotros nos revele, que haga subir a nuestro corazón el entendimiento de que somos tus hijos, Dios, que tenemos un Padre que nos cuida, un Padre creador de absolutamente todo, un Padre que tiene la capacidad de sostenernos, que por eso nuestros corazones no tienen que estar deambulando de un lado para el otro, que nuestros corazones no tienen por qué seguir estresados, preocupados por el que comeremos o el que vestiremos, sino que nuestros corazones entiendan, precioso Dios, que nuestro Padre suplirá todas nuestras necesidades, que siempre en tu mesa hay sobreabundancia de provisión, y que tú en Cristo nos has dado una posición, un lugar en esa mesa, que tú por el Espíritu Santo nos das la capacidad, la habilidad, los dones, los talentos de poder administrar un matrimonio, de poder educar y formar unos hijos en tu palabra, de poder desarrollar los talentos, de a través de los dones que nos has dado, nos das la capacidad de hacer riquezas, que tú, maravilloso Rey, nos has hecho aptos en Cristo para poder disfrutar de todo lo que tú eres, maravilloso Dios. Padre, yo te pido que seas tú abrazando a aquel hombre, a aquella mujer que necesita de un abrazo tuyo, que está atribulado, que está angustiado, porque tiene muchos compromisos, porque tiene muchos conflictos en su vida. Que seas tú, precioso Dios, tú que eres su Padre, dando la seguridad, Dios, de que todo va a estar bien, de que tú lo abrazas, de que tú lo proteges, de que tú lo cuidas, de que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ninguno de nosotros, porque la sombra de nuestro Padre, que es todopoderoso, nos cubre, nos protege. Que así se levanten a profesar maldición contra nosotros, hay un Padre que se siente orgulloso de nosotros, que nos bendice, porque no habiendo por quién más jurar, juró por sí mismo que de cierto nos bendeciría. Padre, yo te pido, maravilloso Dios, que por favor seas tú saciando cada corazón, que seas tú reprendiendo todo argumento de rechazo, de orfandad que haya en tu iglesia, aquellas semillas de rechazo, de menosprecio, que incluso fue sembrada por nuestro padre biológico,
seas tú, precioso Dios, que sea tu perfecto amor, Padre, echando fuera todo temor, echando fuera todo argumento satánico de nuestras mentes y corazones. Que seas tú, precioso Dios, a través de tu Santo Espíritu, llevándonos a tener una comunión, a tener una relación contigo como hijos. Y que hagas de nosotros, Señor, a través de tu Santo Espíritu, hombres y mujeres que te honremos con nuestra manera de vivir. Que las personas que nos vean entiendan que somos tus hijos, porque vivimos vidas que te honran, que te adoran, porque nos santificamos en la palabra, porque a través de la oración nos fortalecemos, nos llenamos de ti constantemente, Dios. Gracias, papá. Gracias, Abba Padre. Gracias, papito. Gracias, maravilloso Señor. Gracias, precioso Rey. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre. Y yo te pido, Señor, esta noche, que seas tú bendiciendo a tu pueblo, aquel pueblo que tu Hijo Jesucristo redimió, santificó y nos hizo sentar junto a ti en lugares celestiales. Yo te pido que esa bendición que sobreabunda, que llena, Dios, cada corazón y cada vacío, sea real, sea manifiesto en cada uno de nosotros, y que nos levantes como una iglesia portadora de buenas nuevas para esta sociedad. Que nos levantes como una iglesia portadora de vida, portadora de respuestas. Que seamos, Señor, una iglesia restauradora de portillos. Que siempre seas tú haciéndote verbo en nuestra boca. Que nosotros siempre hablemos tu palabra, esa palabra que es viva, esa palabra que edifica, esa palabra que lleva, Señor, a darte a conocer, Padre amado. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, iglesia.